presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Dice la Escritura, Dios se apartó de él, de Jacob, del lugar donde había hablado con él. Entonces Jacob erigió una piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Una piedra memorial. Sobre ella derramó una libación y echó sobre ella aceite. Y Jacob llamó a aquel lugar Betel, donde Dios había hablado con él. Partieron de Betel y faltando aún cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo la partera: no temas, porque también tendrás este hijo. Pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Jacob puso sobre su sepulcro una piedra memorial. Este es el memorial del sepulcro de Raquel hasta hoy. Amén. Pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes un tema difícil, porque así mismo es el título. Un parto difícil. Un parto difícil también puede ser una experiencia gloriosa. ¿Cuántas mujeres que han dado a luz están aquí? Levanten la mano. Hay bastantes testigos de lo difícil que es parir. Cada vez que veo una mujer embarazada, yo doy gracias al Señor por ser varón. Porque digo, Señor, gracias, porque yo no me imagino cargar con un muchacho 9 meses y tampoco, mucho menos, me imagino dar a luz un hijo. Porque es una tarea muy, muy retadora. Sabemos que el tema de esta reflexión puede resultar extraño a algunas personas por el título precisamente. Un parto difícil también puede ser una experiencia gloriosa. Porque esta experiencia de Jacob y su esposa Raquel, que registra la Biblia, es una historia que a mí siempre me ha impactado, y la primera vez que la conocí me dejó un poco preocupado, porque qué tristeza debe embargar a una familia cuando en un parto muere la madre o muere el hijo. Precisamente en días pasados una hermana me hablaba de lo que le había pasado a un hijo suyo, que la madre del bebé murió en el parto y el niño quedó huérfano al momento de nacer. Y así habla esta historia. Dice la historia bíblica que el niño de esta mujer llamada Raquel y su padre y su esposo Jacob, la mujer moribunda le puso por nombre Benoni. ¿Y qué significa Benoni? Significa hijo de mi aflicción. Pero su padre
inmediatamente se lo cambió y le puso por nombre Benjamín, que significa hijo de mi derecha. De Benjamín, dice la Biblia, salió una tribu de Israel, una de las 12 tribus de Israel. De Benjamín, Dios trajo un libertador, según dice el libro de los Jueces, capítulo 3, verso 15. De la tribu de Benjamín, Dios levantó el primer rey de Israel. En la tribu de Benjamín, o en el territorio de la tribu de Benjamín, quedó la ciudad de Jerusalén. De la tribu, o en la ciudad de Jerusalén, 2 puertas de Jerusalén llevaban el nombre de Benjamín, etcétera, etcétera. Pablo, el apóstol, era descendiente de Benjamín. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué usted hace toda esa historia? Precisamente por lo que hemos titulado: un parto difícil también puede ser una experiencia gloriosa. Al pensar en el tema de hoy, ese fue el ejemplo más gráfico que vino a mi memoria. Pero yo no voy a hacer un análisis de obstetricia en este lugar. Primero, porque no es el propósito, y segundo, porque tampoco soy un profesional de la materia. Quiero hablar de la experiencia de ser nacido de nuevo, de nacer del agua y del espíritu, de nacer a una vida cristiana, de que se opere en nosotros el milagro de la salvación. Nacer de nuevo para el creyente es la definición de cuando uno se convierte y abandona la vida de pecado. El Espíritu Santo puso esto en mi corazón para enfocar precisamente los partos difíciles en cuanto al nacimiento espiritual. Hay algunos de nosotros que hemos nacido en condiciones tan difíciles que fuera para morirse. Porque el origen en la condición que Dios nos encontró fue una condición de pecado muy difícil. Hay gente que se convierte en momentos muy duros de su vida, con estilos de vida y condiciones de vida muy complicados, con cadenas espirituales muy fuertes que prácticamente es imposible pensar que Dios pueda operar algo maravilloso en la vida de determinadas personas cuando se convierten. Y fundamentalmente he usado la figura del parto o el nacimiento en condiciones precarias o difíciles para ministrar a aquellos que han pensado en nacer de nuevo, han pensado en el llamado de Dios para su vida. Quizás aquellos que han comenzado a caminar en el Señor, pero nacieron en condiciones muy precarias. Los pulmones no estaban desarrollados. Tuvieron que ser colocados en incubadora para ver si se salvaban. Porque a pesar de que Dios le llamó, sus ataduras han sido muy fuertes. El Espíritu Santo puso eso en mi corazón y mientras meditaba trajo a mi mente ejemplo de nacimientos espirituales bien difíciles que están plasmados en la Biblia y que muchos cristianos conocemos. Los primeros ejemplos que llegaron a mi mente fue el de 2 hombres muy religiosos, pero desconocedores del Evangelio. Pablo
que primeramente se llamaba Saulo, y Nicodemo, un principal de la sinagoga judía. Estos dos hombres eran personas importantes, comprometidas con el judaísmo. Eran individuos convencidos de su error, pero llamados por Dios para una experiencia gloriosa. Cualquiera no le predicaba a Nicodemo. Cualquiera no le predicaba a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque eran gente bien religiosa y muy comprometida con lo que creían. Pero dice la Biblia, en el caso de Nicodemo, en San Juan capítulo 3, verso 1 al 15, que Nicodemo llegó un momento que no se pudo aguantar con Jesús. Dice la Biblia que se le acercó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y comenzó un conversatorio con Cristo, porque algo comenzó a evolucionar dentro de su ser. Un toque de Dios, un llamado de atención de Jesús lo había confrontado, y ese hombre no pudo aguantar hasta que se acercó a Jesús de noche. Y dicen muchos que lo hizo de noche porque tenía temor a que la gente lo juzgara, la gente lo viera, sobre todo por lo que él representaba para el judaísmo. El caso de Saulo de Tarso fue similar, pero a ese Dios lo trató con mayor dramatismo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, si mal no recuerdo, 9 o 19, iba camino a Damasco, dice la Escritura. ¿Y a qué iba a Damasco? A matar cristianos. Porque él entendía que los cristianos eran un problema, y camino a Damasco, un rayo del cielo se le atraviesa y lo deja ciego y lo derriba. Y ese hombre, en ese éxtasis, en esa experiencia, escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra la lanza. Y él le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y esa voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú has estado persiguiendo. A partir de ese momento, ese hombre llamado Saulo le entregó su vida al Señor. Y dice Lucas en el libro de los Hechos que Dios lo señaló como un instrumento escogido. Dios lo señaló como un instrumento escogido para una gran obra. Y de ser un perseguidor de los cristianos, se convirtió en un promotor del cristianismo. De ser una persona que consiguió cartas de las autoridades para tomar preso a los cristianos, se convirtió en un promotor del cristianismo. Pero mientras yo meditaba en esto, vino una pregunta a mi mente y a mi corazón: ¿cómo fueron los primeros días de evangélico de Pablo? Póngase a pensar, ¿cómo fueron los primeros días? Un tipo que participó. El libro de los Hechos dice que cuando mataron al primer mártir cristiano a pedradas, quien recogió la ropa era un tal Saulo de Tarso. Estaba ahí cuando mataron a Esteban. Cuando Saulo se convierte, el Señor le habla a un siervo suyo, Ananías, y le dice: ve a la calle de la derecha y háblale a Saulo de Tarso. Y dice Ananías al Señor: Señor, eso está muy bien, pero yo he oído que ese Señor es el que persigue cristianos. Y el Señor le dice: sí, ese mismo es.
pero instrumento escogido es este. Cuando usted analiza la Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos, va a encontrar que Saulo, quien después el Señor le llama Pablo, vivió días muy difíciles, porque cuando se convirtió, los hermanos no se querían acercar a él. Cuidado si es una estrategia para matarnos a toditos. Cuidado si es un gancho para saber en qué nosotros nos estamos moviendo y llevarnos presos. Qué difícil debieron ser los primeros días de cristiano de Saulo. Pero siguieron llegando ejemplos a mi mente, y un tercer ejemplo que llegó fue el de un hombre llamado Zaqueo. Ustedes muchos han oído la historia. Este hombre era un símbolo del abuso. Este hombre era un usurero con apoyo del gobierno. Y este hombre era un traidor de su nación al trabajar para los invasores romanos. Lucas 19, 2 al 8 lo relata. Pero Dios, en su misericordia, tenía un llamado para Zaqueo. Y dice la Escritura que Zaqueo tenía tanta curiosidad por el ministerio de Cristo que subió a un árbol en la ruta de Cristo para verle al menos a la distancia. Muy probablemente Zaqueo era consciente de que aunque él como que le gustaba la cosa con Cristo, él no calificaba para ser seguidor de Cristo, porque todo el mundo conocía el pedigrí de Zaqueo. Los publicanos eran unos abusadores, recaudadores de impuestos, pero tenían libertad para esclavizar a la gente y cobrarle todo el dinero que quisieran. Le entregaban lo que le tocaba al gobierno y lo demás era para ellos. Todo era muy rico, porque es muy fácil así. El impuesto del 18% de ITEVI, pero Zaqueo decía: a mí hay que pagarme el 30%. 18 para Roma y 12 para Zaqueo. ¿Qué le parece? Gran negocio era ese. Nadie quería a Zaqueo, pero algo estuvo pasando con él. Y cuando se enteró que Cristo iba a pasar por la ciudad donde él vivía, él algo tenía que... Dios comenzó a trabajar con él, que le dio ansiedad por ver a Jesús, pero no quería que lo vieran. Y era pequeño de estatura. Y dice la Biblia que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús desde el árbol sin que nadie lo viera. Pero de repente Cristo levantó su vista al cielo y vio el personaje y le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Porque yo quiero ir a comer para tu casa. Eso lo hemos leído mucho y lo hemos contado mucho, pero yo digo que muchas veces los pasajes bíblicos nosotros le pasamos por encima y no reflexionamos sobre ello. Piensa en Zaqueo. Voy a ver qué es lo que se mueve con ese tal Jesús. Me coloco en una posición discreta para ver sin que nadie me vea, sobre todo porque yo soy un personaje conflictivo, no querido. Al contrario, alguien debe andar buscándome para matarme, odiado por los pobres y por la mayoría de la gente. Déjame ver a Jesús, déjame ver lo que se mueve, pero no me puedo identificar con Jesús porque ni siquiera creo que Jesús acepte gente como yo. Y se encuentra con la sorpresa de que Cristo no solamente pasa por el lugar, sino que lo ubica sobre el árbol, le ordena bajar y Cristo se autoinvita a la casa de Zaqueo y le dice que quería comer con él y sus allegados. Y usted se va a Lucas 19:8 y encuentra a Zaqueo con una declaración terrible cuando dice, después de conversar con Cristo,
a todo el que le he robado, le doy ¿cuánto? 4 veces lo que le robé. Y la mitad de mi fortuna se la voy a repartir a los pobres. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso no es fácil. Eso no es fácil ni leerlo. Eso no es fácil. Este hombre con este pedigrí hace una cosa como esa, pero yo vuelvo y me hago la misma pregunta que me hice en los personajes anteriores. ¿Cómo fueron los primeros días, semanas o meses de Zaqueo ahora como seguidor de Cristo? ¿Quién se atrevió a darle doctrina a Zaqueo? ¿Quién se atrevió a aceptarlo en su iglesia, a Zaqueo? Yo me imagino que el pastor que aceptó a Zaqueo se le fue la mitad de la congregación, porque mucha gente diría, donde está Zaqueo no estoy yo. Ese ladronazo. Y algunos, si eran medio convertidos, que el Señor los reprenda. ¿Cómo fueron los primeros días de Zaqueo como seguidor de Cristo? ¿Qué pensaría la gente de él después de convertirse? Ese está allantando, ese está haciendo un bulto para hacerse creer que es cristiano y venir y cobrarnos más impuestos. ¿Qué pensaría la gente de él? ¿Habría alguien que se atrevería a llamarle hermano Zaqueo? Dios le bendiga. Un parto difícil. Un parto difícil. Por último, el último personaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que yo puedo tipificar como nacimientos o partos espirituales difíciles, es el que registra Marcos capítulo 5, verso 1 al 20, de un hombre que se conocía, y la Biblia no dice su nombre verdadero, dice que era el endemoniado gadareno. Simplemente este hombre era conocido como el desquiciado, que andaba desnudo en los sepulcros, como ha ido aquí en la Romana, y que era como una bestia indomable. Dice Marcos que lo amarraban y rompía todo tipo de cuerda con lo que lo amarraban. Estaba en los sepulcros, su vida era ya desnudo, como un loco. Jesús llega a Gadara, reprende los demonios que lo atormentaba, cambia su vida de repente y junto con eso se opera una transformación que dice el evangelista que después estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo no sé si usted, pero tómeselo de tarea y léase los versos 1 al 20 del capítulo 5 de Marcos. Este hombre, de ser un desquiciado, un loco, un atormentado, un enajenado mental, una bestia salvaje, uno que vivía en los sepulcros, se encuentra con Jesús, es cambiado. Y dice Marco, estaba luego sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Por qué puso el detalle? Esos son detalles que uno se sorprende por qué están en la palabra de Dios. Pero eso tiene un alto significado. Para cualquier gente normal eso era natural, pero para este individuo eso era una excepción en su vida. Cuando Jesús se va de Gadara, el hombre le dice, Señor, llévame. Y yo me imagino que el hombre quería irse con Cristo para testificar en las próximas campañas de Cristo. Quizás para que Cristo lo presentara en la próxima rueda de prensa y dijera, mírelo aquí, este hombre anda conmigo, viene de Gadara, era un loco, un enajenado mental, andaba desnudo y aquí lo tengo para que ustedes lo conozcan y le tiren foto. Cuando el hombre le dice a Cristo que quiere irse con él, Jesús le da una respuesta sorprendente.
¿Y qué le dice Jesús? Bueno, mira, mi hijo, verso 18, capítulo 5 de Marcos. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio, el endemoniado o el ex endemoniado gadareno, les rogaba que lo dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, a lo que tú escupías en la calle, a lo que tú aruñabas en la calle, a lo que tú le decías malas palabras, porque no hay cosa, es una malicia del diablo, lo loco le encanta decir malas palabras. Vete a los tuyos, dice Jesús, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo el Señor tuvo misericordia de ti. Y vuelvo con la pregunta: ¿cómo fueron los primeros días del ex endemoniado gadareno cuando llegó a la sinagoga? Mis hermanos, aquí estoy, me convertí. Yo me imagino que un par de chismosas que iban a la sinagoga, al verlo, le mandan a decir al líder o al pastor: díganle al pastor que aquí está el loco, que mande los loqueros, que lo amarren, porque nos va a echar a perder el culto. Parece un chiste, pero a la luz del episodio bíblico es muy entendible lo que estoy planteando. ¿Cómo fueron los primeros días del endemoniado gadareno aparecerse donde la gente que lo conoció desquiciado? Aquí estoy yo, el Señor me sanó. Que el Señor te sanó. Eso hay que analizarlo. ¿Cómo fueron los primeros días del antiguo endemoniado gadareno? ¿Se asustaba la gente al verlo? ¿La gente le prestaría atención? ¿Le daría un asiento en la sinagoga? ¿No harían la gente chistes crueles sobre su vida anterior? Definitivamente este fue un parto difícil. Y aunque la Biblia no da detalles de lo que pasó después, estoy convencido que Dios se glorificó en su vida. Me podría pasar horas presentando ejemplos así, pero aquí en la iglesia hay muchos partos difíciles. ¿Habrá alguno por ahí que diga amén? Con historias particulares, con situaciones en las que Dios lo llamó muy difíciles, pero que Dios tenía un plan poderoso para su vida. Hermanos y amigos, estos ejemplos clásicos del Evangelio, así como el caso de muchos de nosotros, muchos de los que me escuchan, me ven o nos siguen por el internet, que vivieron vidas alocadas, que vivieron en condiciones vergonzosas por el nivel y por el tipo de pecados que cometían. Estos ejemplos demuestran una verdad poderosa que la iglesia tiene que levantar como mensaje. ¿Cuál es esa verdad? Que la difícil condición de la vida en que la gente recibe el evangelio, que la difícil condición de la vida en que la gente recibe el llamado de Dios, no es una limitante para que Dios se glorifique en su vida. Yo sé que mucha gente no me entendió, pero se lo voy a repetir. Piensa en los casos que cité, para no usar ejemplos de nosotros, pero usted puede hacer un ejercicio mental y encontrarse con muchos casos de gente que usted conoce. Algo maravilloso hace Dios, que no importa en la condición que te encuentra el llamado de Dios.
Que no importa qué cosa tú hacías en la vida, que no importa en qué condición el pecado te hundió, Dios hace cosas maravillosas sin importar el punto de partida. A mí eso me llenó de gozo. A mí eso me llena de alegría. A mí eso me llena de esperanza. A mí eso me llena de razones para predicar. Para decirle a la gente, no importa dónde el diablo haya hundido tu vida, de lo profundo del lodo, Dios puede levantarte y hacer algo extraordinario en ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! E insisto en los ejemplos que conocemos, porque mucha gente a veces dice, eso estaba en la Biblia. Y en la Biblia eso pasó mucho. Mire, por lo menos eso fue en el siglo primero, en la primera mitad del siglo primero. Y estamos en el siglo XXI, por lo menos 20 siglos pasaron. Pero ahí solamente hay algunos testimonios, como dice Juan. Aquí solamente hay algo. Y Jesús hizo muchos milagros, pero aquí solamente quedaron algunos registrados para que la gente supiera. Dios puede sacar a la gente de cualquier lugar. Y muchos de nosotros lo podemos testificar. Dios puede sacar a la gente de cualquier lugar. Aunque tu situación haya sido difícil, aunque tú estés como Benjamín, atravesado en el vientre de Raquel, el Espíritu Santo está pujando. Porque quiere darte un nuevo nacimiento. Y tú vas a ser hijo de la diestra de Dios. No hijo de aflicción como el diablo había determinado para tu vida. Lo segundo que uno aprende esto es que a veces Dios permite que alguna gente vivan en los sepulcros, que estén escondidos en la religión, que sean pecadores odiados por la sociedad, etcétera. Pero Dios en su misericordia está preparando un llamado redentor para exhibir su gloria en la vida de esa gente. Eso es así, hermanos. Y uno de los problemas que tiene el ser humano es que el ser humano no perdona lo que conoce de la gente. Nos da brega borrar. Yo como pastor he luchado mucho con eso, porque a veces la gente con buenas intenciones y muy cristianos viene y se le acercan a los pastores, y a mí me ha pasado, y dice: pastor, pero yo no creo que usted pueda aceptar a fulanito en la iglesia. ¿Y por qué usted me dice eso? Oh, porque fulanito en tal fecha, en tal día, en tal situación, hace 15 años a mí me hizo tal cosa. Digo yo, pero ¿y si Dios lo llamó? Si Dios lo sacó del fango, si Dios se reveló a su vida, si el Espíritu Santo impactó su ser interior y puso hambre y sed de justicia en él, ¿quién soy yo para detener lo que el Espíritu de Dios ha comenzado a hacer en la vida de una gente? ¡Aleluya! Son partos difíciles, pero Dios tiene un proyecto. También puede hacer de ellos una experiencia gloriosa. En tercer lugar, los procesos posteriores a algunos partos espirituales a veces son difíciles por la forma en que se desarrolló el embarazo. He visto gente que al convertirse pasa hambre. Yo no sé si usted lo ha visto. Imagínense una mujer que era prostituta, se convierte, puede seguir trabajando. Imagínense un individuo que haya sido ladrón, asesino, sicario, estafador, se convierte, puede seguir viviendo honorablemente de su empleo. Son partos difíciles y Dios lo llama.
Porque Dios no tiene que ver con quién tú seas. Eso que yo dije primero es fuerte. Y yo sé que muchas veces la gente no lo piensa bien porque es muy fácil. Y por eso vuelvo al ejemplo bíblico. ¿Qué haría usted si de repente el ex endemoniado gadareno llega a su casa y dice: hermano, Dios le bendiga, ¿me puede dar un chin de agua? No es sencillo eso, pero hay una verdad poderosa ahí. Dios puede hacer cosas extraordinarias de cualquier tipo de gente sin importar el origen. No importa de dónde venga. Aunque los procesos posteriores a veces van a ser difíciles. Y como decía, he visto gente que al convertirse pasa hambre, pierde o tiene que dejar un tipo de negocio, lucha con la forma en que la gente lo mira, sufre la incomprensión de los mismos hermanos, como le pasó a Ananías con el caso de Pablo. A veces es difícil, muy difícil. Pero hoy en el nombre del Señor estoy aquí para decirte, y esto quiero que lo entienda bien, porque mientras oraba el Espíritu de Dios puso en mi corazón esa carga. Hay mucha gente que le ha entregado su vida a Dios. Hay mucha gente que ha sentido el toque de Dios, porque déjeme decirle, cuando Dios nos llama, nosotros lo sentimos adentro. Cuando Dios se revela, a nosotros se nos mete una cosa que no nos podemos quedar como estábamos. Cuando Dios nos llama, a nosotros a veces sentimos ganas de llorar, ganas de gritar, nos da una ansiedad porque sabemos que estamos lejos de Dios. Y cuando uno siente que está lejos de Dios, lo único que lo calma es acercarse a Dios. Aleluya. Aleluya, es difícil. Y yo sé que hay mucha gente y el Espíritu Santo ponía en mi corazón: dale esta palabra a la gente que te escucha. Dile a esos cristianos que han dado el paso, que vienen de situaciones bien difíciles, de ambientes complicados, de vidas tormentosas, de vidas complicadas por el pecado. Dile a ellos que aunque el parto haya sido difícil, yo tengo una manifestación gloriosa de mi poder y voy a exhibir mi gloria en su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Porque cuando Dios nos llama, Él sabe todo lo que vamos a tener que enfrentar para superar y llegar al cielo. Lo que no lo sabemos somos nosotros. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe que a veces tiene que dejarnos pasar hambre. Dios sí sabe que a veces tiene que dejarnos pasar incomprensión de la gente. ¿Por qué? Porque uno que sabe de dónde Dios lo ha sacado, después se convierte en un instrumento de bendición para aquellos que llegan como él a la casa de Dios y le ayudan a serle fiel a Dios todos los días de su vida. Le dice, como decía, yo era como tú, pero Dios a mí me levantó y hoy soy lo que soy por su gracia y por su misericordia. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden decir: yo puedo dar testimonio de la grandeza de Dios. Aleluya, aleluya. En nombre del Señor estoy aquí para decirle: si eres fiel a Dios, aunque tu inicio haya sido difícil, tu inicio espiritual, tu nacimiento espiritual ha sido con dificultades, será una experiencia gloriosa que servirá de testimonio para muchos. En cuarto lugar, esta verdad, hermano, debe aumentar nuestra fe y debe renovar nuestras esperanzas de lo que Dios puede hacer. Nosotros debemos estar preparados con expectación sobre lo que Dios es capaz de hacer en la vida de la gente. Y los cristianos tenemos que cambiar eso. A veces cuando pasan los días y somos cristianos y ya estamos acostumbrados a juntarnos con gente buena, se nos olvida que hay gente necesitada y que hay que orar por ellos y que hay que tener la esperanza de que Dios los salve a ellos
Y que hay que tener esperanza que Dios saque a otros gadarenos de los sepulcros y lo limpie, lo vista y lo siente en su juicio cabar. Hay que tener esa esperanza, hay que tener esa expectación, hay que tener esa pasión por las almas, por aquellos que están en un lugar difícil en la vida y que solamente la mano de Dios lo puede sacar de ahí. Uno mira con asombro cómo al pasar el tiempo los cristianos nos ponemos exclusivistas, nos ponemos sectarios, nos ponemos muy nosotros mismos y perdemos la pasión por aquellos o la compasión por aquellos que el diablo está arruinando su vida, quizás de la misma manera que uno de nosotros estuvo en el pasado. El Señor me ha movido en esta hora a decir que esta verdad debe aumentar nuestra fe, a decir que esta verdad debe renovar nuestras esperanzas de lo que Dios puede hacer, de que el poder de Dios no se ha terminado. Esto debe prepararme con expectativa sobre lo que Dios es capaz de hacer en el nombre de Jesús. Y decirle a los que están encadenados, aunque sea difícil el parto, tú vas a nacer en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, tú vas a nacer de nuevo. Aunque sea difícil, yo tengo fe de que Dios te va a ayudar. Aunque sea difícil, yo tengo fe de que Dios va a romper esa cadena. Iglesia, hermano, convertido, no deje de orar por esa gente. No renuncie a la intercesión por ese hijo. No suelte a ese marido, como testificaba la hermana, que se perdió en las patas de los caballos. Sigue orando. Es muy cierto lo que ella decía. Los cristianos estamos igualitos que los inconversos. Es verdad. Nos ha arropado la mentalidad babilónica. Y ante cualquier problema matrimonial, yo me voy a divorciar. Ya se me acabó el amor. Déjeme decirle, el amor no se acaba. Tú lo desapareces, pero él no se acaba. Porque el día que tú quieras que haya más amor, hay. Afíciate de nuevo. Enamórate de nuevo. Ay, pero ¿cómo va a ser que ya yo no lo siento aquí? Comienza a sentirlo. El Señor me da una palabra fuerte para el jueves. Pero hay muchas muletillas que Satanás ha puesto en la mente y el corazón de la gente. Y cuando vemos las cosas difíciles, a lo que apostamos es abandonar. El escapismo está presente en nuestra mente y nuestro corazón. Está presente hasta en la oración intercesora. En este mes de la familia, no renuncie en la intercesión por ese hijo o esa hija. No renuncie a la intercesión por ese esposo o esa esposa. No renuncie en la intercesión por ese padre o esa madre. No renuncie en la intercesión por ese hermano o esa hermana. No renuncie en la intercesión por ese amigo o esa amiga. No renuncie en la intercesión por ese vecino, por ese compañero de trabajo. Ay, pastor, pero es que ese de lo que no se convierte. Esa mujer es una sinvergüenza, esa es una chismosa, esa es una... Ora. Aunque todo el mundo la suelte en banda, tú sigue en tu lista de oración y dile: Señor, yo la voy a tener aquí en mi lista de oración hasta que tú hagas la obra, porque aunque el parto sea difícil, Dios puede hacer algo extraordinario. Dios puede hacer algo extraordinario. No dejemos de interceder por lo que está en necesidad. Hay gadarenos que necesitan que tú ores por ellos. Hay saqueos que necesitan que tú ores por ellos.
Hay hombres y mujeres metidos en lo profundo de una religión sin Dios, en profundo de la idolatría, de la hechicería que necesitan. ¿Cuántos testimonios no hay en esta iglesia de gente que estaban metidos profundo en cosas terribles? Y hoy pueden decir: gloria a Dios, Jesucristo apareció en mi vida. Y qué bueno que encontré a Cristo, porque si Cristo no hubiera aparecido, yo no sé dónde estaría en este momento. No dejes de interceder. Hay alguien por quien interceder. Ay, pastor, que hay casos difíciles. Sí, yo lo sé, hay casos difíciles. Hay casos que uno no tiene ganas de orar. Yo no voy a preguntar cuántos levantan la mano de los que tienen casos así, pero todos tenemos casos que yo dicen: ya yo no voy a orar. Yo lo voy a soltar en banda. Yo me voy a olvidar de ese caso. Yo he sido comisionado por el Señor porque retamos a la iglesia hace un par de semanas para que comenzara a orar por su familia. Hoy estamos en tiempo donde las familias están destruidas y donde hay más atentados contra la familia. La gente no se está dando cuenta, hermanos. Y no quiero adelantar el mensaje del jueves, pero hay una cosa terrible. Hay un plan satánico contra las familias. Esto no es un asunto de leyes ni de moda. No. Es un plan satánico y tiene fecha de inicio y tiene propósito o fecha propuesta para consumarse. Es una cosa que no es cosa exclusiva de América, no es cosa exclusiva de Estados Unidos y de los países que estamos alrededor de Estados Unidos. Es un asunto de un plan satánico contra la humanidad. Lo que pasa es que vivimos en la luna de Venecia y no alcanzamos a ver a las cosas en la perspectiva correcta. A veces nada más nos enteramos de una cosita, de una pequeña cosita. Pero cuando uno analiza los temas a profundidad y se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, entonces los ojos le son abiertos. Cuando uno analiza un poquito la historia de los últimos 20, 30, 40 años, se va a dar cuenta que ha sido un plan magistralmente ejecutado y tiene como objetivo destruir las familias. Lo normal hace un tiempo, cuando yo iba a la escuela, era niño, lo normal era que los hijos vivieran con papá y mamá. Así era mi generación. Así era mi generación. Cuando un niño era hijo de un padre o una madre divorciada o que vivía con un solo de los padres, los niños de mi generación lo mirábamos con mucha compasión. Ay, su papá y su mamá se divorciaron. ¡Qué pena! Esa era la realidad. La generación de mis hijos ha visto todo lo contrario. Lo raro es que un hijo viva con papá y mamá. Los que viven con papá y mamá son extraños. ¿Cómo? Que tú vives con tu papá y tu mamá, los dos juntos. Haga el análisis. Busque 10 personas y pregúntele. Busque 10 niños jovencitos y pregúntele. Vaya a las escuelas y haga la encuesta en los cursos para que usted vea. No le estoy hablando nada extraño. Es la normalidad. ¿Y qué pasó en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y de dónde se desató esto? ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad de hoy? Terrible. Terrible. Más de lo que usted se puede imaginar. El mensaje del Señor es: aunque un parto sea difícil, aunque ese parto tú lo veas difícil, que ese hijo no va a nacer, hay médicos que le dicen a las mujeres embarazadas: vas a tener que tomar la decisión, o elige a tu hijo o elige tu vida. ¿Y por qué, doctor? Porque no pueden quedar vivos los dos. A veces le dicen, lo que nosotros pronosticamos es que hay que sacar a ese muchacho para
salvar tu vida, porque si ese embarazo se desarrolla, tu vida está en peligro. He conocido casos de mujeres que salen embarazadas y los médicos le dicen: si quieres tener ese muchacho, tienes que quedarte acostada los 9 meses del embarazo, y un extremo cuidado porque no garantizamos lo que puede pasar. ¿Cuántas cosas como esa pasan? ¿Cuántas cosas como esa pasan? ¿Cuántas preocupaciones y demás? Y todo porque se pronostica que las condiciones no son las favorables. Y así pasa con el llamado de Dios. A veces tenemos el llamado de Dios en nuestro corazón. A veces sentimos que Dios nos está llamando. A veces Dios salva gente al lado de nosotros y Dios nos hace el llamado de manera particular. Pero nosotros calculamos, no, es que si yo me convierto, me muero yo o se muere mi familia. Es que si yo doy el paso, yo no voy a poder, y yo soy una gente muy seria, yo no me atrevo a jugar con las cosas de Dios. Y comenzamos a buscar argumentos. Y el reto de parte del Señor en esta hora es este: aunque el parto sea difícil, también puede ser una experiencia gloriosa. Dios algo grande va a hacer. Finalmente quiero decirle a los amigos, tu situación, entiendan bien los amigos y amigas que están aquí o al alcance de los medios, tu situación no es ni mejor ni peor, ni la mejor ni la peor para convertirte. Lo sabio es que tú entiendas que Dios en este día te llama. Ah, pastor, es que usted no sabe mi situación. Óigame bien, se lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Tu situación no es ni la mejor ni es la peor para convertirte. Lo sabio es que tú entiendas que Dios en este día te llama. Por experiencia creo que nuestro nacimiento espiritual y posterior desarrollo puede ser más suave, puede ser más cómodo, puede ser más tranquilo si aceptamos a Cristo antes que la vida se nos complique, antes que venga una situación catastrófica, antes que ocurra una muerte que me parte el corazón. Debemos atender el llamado de Dios antes que la cosa se complique. Mucha gente ha llegado al Señor a raíz de la muerte de un ser querido, a raíz de la desgracia en su familia, a raíz de la quiebra total. Y eso no es el deseo de Dios. Dios quiere que aceptemos su llamado. ¿Cuándo? En el momento que nos encontramos con Él. Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy yo coma contigo. Y dice el verso 8 que Zaqueo bajó corriendo, hizo banquete, llamó a sus amigos, y yo no sé qué fue lo que Cristo le dijo, pero de repente el usurero, el ladrón, el engañador, el abusador, el desgraciado de Zaqueo se levantó y dijo: la mitad de lo que tengo se lo reparto a los pobres, y a todo el que engañé le devuelvo 4 veces lo que le he tomado. Puede ser una experiencia gloriosa, aunque sea difícil, pero Dios puede hacer algo extraordinario. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.